Ejercicio número 46. Tenemos una fracción algebraica. En el numerador tenemos un polinomio de grado 2 y en el denominador un polinomio de grado 3. Vamos a trabajar entonces por separado con el numerador y el denominador. Empecemos con el numerador ya que tiene un exponente menor y me conviene porque quizás sea más sencillo. Aquí podemos aplicar la fórmula de la cuadrática o también podemos optar por aplicar el método de tanteo que consiste en lo siguiente. Abro dos paréntesis, pongo x en el primer término, en ambos paréntesis. El signo del medio del primer factor coincide con el signo del segundo término. El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es negativo. Entonces, acá ubico este signo. Mientras que en el otro paréntesis lo que se hace es multiplicar los signos del segundo y tercer término. O sea que hago menos por menos, más. Ahora busco dos números que multiplicados me den menos 2 y cuya suma algebraica me dé menos 1. Estos números son menos 2 y más 1. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. Por otro lado, menos 2 más 1 es menos 1. No nos olvidemos. Multiplicados el valor de C, sumados el valor de B. Podemos deducir las raíces sin necesidad de haber aplicado la fórmula del resolvente que habitualmente se aplica en las fórmulas en los polinomios cuadráticos. Lo que se hace es obtener x1 cambiando el signo al segundo término del primer factor y x2 cambiándole el signo al segundo término del segundo factor. Entonces tenemos x1 y x2 que van a ser un dato importante para poder trabajar con el denominador. Sospechamos que tienen raíces en común entre el numerador y denominador. Entonces vamos a usar estos datos para poder factorizar el denominador. En el denominador tenemos 4 términos y si probamos los casos de cuatrinomio cubo perfecto o factor común por grupo, vemos que no vamos a llegar a ningún lado. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es aplicar Ruffini, usando como dato lo que habíamos dicho anteriormente, las raíces del numerador. Entonces, primero, para aplicar Ruffini necesitamos saber que esto esté ordenado y completo. Ordenado, los exponentes de mayor a menor, 3, 2, 1, 0, muy bien. Y completo, que no falte ningún exponente del mayor a menor, 3, 2, 1, 0, no falta ninguno. Ahora lo que vamos a hacer es extraer solamente los coeficientes para ubicarlos en esa posición. En este lugar se ubican siempre las raíces o las posibles raíces. Tenemos que averiguar si es que es o no. Ponemos el 2 porque es una raíz del numerador y es posible de que también lo sea del denominador. Aplicamos entonces Ruffini. El 1 baja, 1 por 2, 2, 2 más 2, 4, 4 por 2, 8, menos 5 más 8, 3, 3 por 2, 6, menos 6 más 6, 0. Y como obtuvimos un resto igual a 0, efectivamente el 2 es una de las raíces del polinomio. Ahora vamos a probar con este resultado aplicar Ruffini con la otra raíz que teníamos, que es menos 1. Y si todo sale bien, es posible que menos 1 también sea una raíz del polinomio. Entonces, empezamos. El 1 baja, 1 por menos 1, menos 1, 4 menos 1, 3, 3 por menos 1, menos 3, y 3 menos 3, 0. Por lo tanto, sí, 1 es una de las raíces. Ahí acabamos de encontrar x2. Esto es porque el resto fue 0 nuevamente. Tengamos en cuenta que cada vez que aplicamos Ruffini tenemos resultados
que tienen cada vez un grado menor que el grado inicial. Entonces, como este era el resultado, el primer resultado de la primera división, con esto podríamos armar un polinomio de grado 2, que es un grado inferior a 3. Y este resultado sería un grado menor todavía, o sea que sería de grado 1. Si escribiésemos entonces el resultado, tomamos estos coeficientes de un polinomio de grado 1 y el 3 sería el término independiente. Ya habíamos encontrado x1, x2 y nos falta encontrar x3. Intuyo que tengo 3 raíces porque el grado es 3. En la cuadrática tengo grado 2 y tengo 2 raíces. En los polinomios de grado 3 se pueden obtener hasta 3 raíces. Entonces, para obtener la tercera raíz, lo que hago es igualar a 0 el resultado que había extraído de Ruffini y despejo la x. El 3 pasa restando y así encuentro x3 que es igual a menos 3. Entonces ya tengo las 3 raíces que me van a permitir factorizar el polinomio. Entonces lo que se hace es escribir el denominador factorizado de esta manera, aplicando esta fórmula. El coeficiente principal del polinomio, que es 1, por x menos x1, por x menos x2 y por x menos x3. Entonces, x menos x1, x1 es más 2. Entonces el menos baja, menos por más es menos. Por x menos x2, que es menos 1, menos por menos, más. Por x menos x3, x menos 3 es menos 3, este menos permanece afuera, menos por menos, más. Finalmente tenemos el denominador factorizado. Bien, entonces lo que queríamos era la expresión factorizada tanto del numerador como del denominador. Aquí tenemos la expresión que teníamos en la consigna y acá la reescribimos, pero poniendo las expresiones factorizadas halladas. Simplificamos. Entonces en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda x más 3. ¿Cómo simplificamos x menos 2 y x más 1? La fórmula obtenida es válida para todo x distinto de 2 y distinto de menos 1. Fíjense que hablamos de los valores opuestos a los términos independientes de lo que simplificamos. Esto quiere decir que x no puede ser 2 porque, por ejemplo, si ponemos el 2 acá, 2 menos 2 es 0 y haría que todo el numerador sea 0. Tampoco puede ser menos 1 porque si se sustituye en este lugar me daría 0 el resultado y haría que todo el numerador sería 0. Entonces son números que ya no pueden pertenecer al dominio de la función, ni el 2 ni el menos 1. Como ya vimos en ejemplos anteriores, si tenemos una fracción a la que se le suma nada, quiere decir que la asíntota horizontal es igual a 0. Para hallar la asíntota vertical, igualamos el denominador a 0 y despejamos x. Entonces, la asíntota vertical sería en x igual a menos 3. Ya estamos en condiciones de establecer el dominio. El dominio de la función serían todos los reales, menos 3, menos 1 y 2, que son en definitiva todas las raíces del polinomio que estaba en el denominador de la expresión. Ya los habíamos separado del dominio en este paso, al 2 y al menos 1, y cuando hallamos la asíntota vertical, quitamos del dominio al menos 3. Entonces son todos los reales menos los 3 números mencionados. Nos falta hallar la intersección en el eje de las y, para ello x tiene que ser igual a 0. Tomamos la expresión algebraica, sustituimos la x por 0 y ahí hallamos el valor del corte en el eje de las y. Esto quiere decir que la gráfica va a pasar por y igual a 1/3. Por acá va a pasar la gráfica. Bien, con estos datos ya podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Tenemos el eje X y el eje Y.
la asíntota horizontal en y igual a 0, la asíntota vertical en x igual a menos 3. El corte es en y igual a 1/3 aproximadamente acá. Entonces sabemos que la gráfica pasa por este sector. Pero no nos olvidemos que el menos 1 no pertenece al dominio, por lo tanto, ahí tendríamos un vacío en la gráfica. El menos 1 no pertenece al dominio, pero el 2 tampoco, por eso también tenemos otro vacío en este lugar. Entonces la gráfica vendría ahí, estaría interrumpida, sería discontinua y continuaría de esta manera. En el cuadrante opuesto tendríamos la otra parte de la gráfica, aproximadamente así.